Ajá, Y pues nada más como recordatorio, la clase pasada vimos que hay una jerarquía normativa. Este orden entonces, jurídico propuesto por Hans Kelsen nos habla delgado. sobre una pirámide, ¿verdad? De donde representa Sí, gráficamente cómo hay una cúspide, hay una ley suprema y todo lo demás se tiene que acomodar a esta ley suprema. Es la que le da validez a las normas inferiores y ninguna ley inferior puede ir en contra de una ley superior. Entonces vimos un poquito cómo está compuesta la Constitución, nos fuimos a artículo 133, artículo primero, y cómo se recogen los tratados internacionales dentro de la propia Constitución. Entonces, bueno, ese fue el tema que vimos anterior en la clase pasada y vamos a entrar al tema de las fuentes del derecho. Fuente, cuando hablamos de una fuente del derecho, nos referimos de dónde brota o de dónde nace el derecho, ¿verdad? Viene de el latín fons, que significa donde nace el agua. Entonces, es básicamente donde brota algo, de dónde surge. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho, pues es cuando nos preguntamos de dónde viene esta norma, ¿verdad? De dónde está surgiendo. La primera fuente del derecho que vamos a ver son lo que se le llama fuentes reales. Las fuentes reales son sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho debe ajustarse a la realidad de un pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. Esto ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, ¿verdad? El derecho de un pueblo tiene que ir evolucionando conforme evoluciona la propia sociedad, de acuerdo a lo que se demanda en la propia sociedad. Entonces, cuando hablamos de una fuente real, es precisamente un suceso en la realidad, su nombre lo indica, es algo real, algo que realmente pasó. Que si una huelga y tenemos un derecho laboral. Si hay, por ejemplo, un accidente y tenemos una ley de protección civil que precisamente surge a partir del terremoto del 85, empieza toda esta parte de normativa en protección civil, ¿verdad? Es algo que realmente pasó, un acontecimiento en la realidad que ayuda a formar normativa. Sí, por ejemplo, la Revolución Mexicana es una fuente real de varios derechos, tanto del derecho agrario, inicia el derecho laboral a constitucionalizarse, de varios derechos sociales que se añaden a la Constitución. ¿Y cuál es la fuente real? Pues precisamente la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que fue esta lucha que se dio para que se creara esta normativa. Entonces, a esto es a lo que le llevamos a llamar fuente real, a un acontecimiento en específico, ¿verdad? Esta persona luchó, pasó esto, maltrataron, por ejemplo, a este animal y de ahí surge una normativa para evitar que vuelva a pasar. Entonces, esto es a lo que se le llama fuente real, algo que pasó en la sociedad. En segundo lugar, tenemos a las fuentes históricas. Se consideran fuentes históricas a todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Las fuentes históricas van a ser aquellos documentos que, si bien ya no tienen alguna vigencia, sirven como ayuda, ¿verdad? Como apoyo al legislador. Muchas veces, o por ejemplo, lo que decía ahorita, empieza la revolución, se gana la revolución, dicen, bueno, una de las banderas por lo que estaban luchando era precisamente la tenencia de las tierras, ¿verdad? Y pues surge el derecho agrario. Esa es su fuente real. Pero de pronto se ve el legislador diciendo, a ver, ahora necesito legislar sobre derecho agrario. ¿Y cómo lo hago, verdad? ¿Sobre qué bases me voy a poner? Imagínate que tienes un documento de Word en blanco y tú le pones ley agraria, artículo primero. Bueno, ¿qué le voy a poner ahí, verdad? ¿Qué voy a poner en mi artículo segundo, tercero, 100? El legislador se va a lo que ya está reglamentado, ver qué me sirve, ver qué puedo tomar, ver qué se tiene que modificar, y la fuente histórica es como consulta, ¿verdad? A lo mejor me voy a los documentos que había en materia de renta de propiedades o pues de todos estos ejidatarios, todo lo que ya había reglamentado, pues de ahí lo toma el legislador y lo toma a lo mejor como guía, ¿verdad? Como base, como un machote, digamos.
Entonces, estas son las fuentes históricas. Algo ya no está vigente, pero sirvió al legislador para encontrar inspiración para crear una nueva normativa. Y bueno, las fuentes formales hablamos cuando nos referimos a la forma. ¿De dónde surge esta normativa? Ah, pues depende de la forma en cómo fue creada, ¿verdad? Las fuentes formales son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica y vamos a encontrar diferentes formas en que se crean normas jurídicas. En primer lugar, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Entonces, estas son las formas en que se crea una normativa. La primera y más extensa sería la legislación. Un segundo. Ay, perdón, se me trabó un poquito la compu. Este, Creo que ahí ya se alcanza a ver el archivo porque ahorita me lo dejo de compartir. Entonces, estábamos en las fuentes formales y entrábamos al tema de la legislación. La legislación, ¿sí se alcanza a ver la presentación? Sí, sí se ve bien. Ok, perfecto. La legislación es pues la fuente formal más extensa, ¿verdad? Por la que se crea normativa obligatoria. La legislación pues va a ser precisamente esta proceso legislativo en donde se va creando nuestro derecho. La legislación es un proceso mediante el cual los órganos del Estado, el Congreso de la Unión, que se conforma por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integrarán la ley. En nuestro sistema mexicano existen 6 etapas para la creación de una ley, a saber, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia. Sabemos que nuestro país está conformado por 3 poderes, ¿verdad? Los poderes de la Unión, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Poder ejecutivo es a lo que se le llama el Congreso de la Unión en materia federal. Este Congreso de la Unión se compone de 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Estas 2 cámaras en su conjunto son los que van a crear las normas jurídicas, los que van a cumplir esa función de legislar, por eso son el poder legislativo. Eh, este proceso de 6 etapas las vamos a encontrar en nuestra Constitución, en los artículos 72, 73, por ahí están en los 70 y tantos, según yo 73. Ahí viene el proceso legislativo. Sí, 71 y 72. Entonces, viene esta cadenita que nos dice la Constitución, ¿verdad? Que recordemos que la Constitución es la norma suprema que nos va a decir cómo se crean las leyes obligatorias, cuáles son las normativas obligatorias. Entonces, en primer lugar, se habla de una iniciativa que, como su nombre lo indica, es el derecho que se tiene a iniciar alguna normativa.
Esta iniciativa normalmente la presenta el presidente de la República o alguna legislatura de los estados. Normalmente estas iniciativas son presentadas por el presidente y la presenta a la Cámara de Diputados, de Senadores, al Congreso de la Unión, o si va a haber alguna reforma en un estado, pues también se hace. Es como lo normal, las iniciativas pues normalmente son presentadas por el presidente, pero también se puede dar por parte de algún partido o por parte de algún ciudadano, pero lo normal es que lo presente el presidente de la República. Una iniciativa de ley es como un borrador de la ley, no es nada más como presentar la idea, ¿verdad? No puede llegar el presidente a decir, oigan, y si legislamos sobre esta materia, no. La iniciativa que ya es presentada por el presidente tiene que ir, pues básicamente como iría la ley, ¿verdad? Con nombre, con artículos, con cómo va a funcionar, precisamente para que los diputados y los senadores la puedan estudiar. Estas iniciativas las pasan a comisión para que se vaya a debate, que es a lo que se le llama discusión. Esta iniciativa de ley, este proyecto de ley se presenta al Poder Legislativo para que lo pueda estudiar, analizar y pues se pueda hacer esta parte de la discusión. La discusión, pues precisamente es el acto por el que las cámaras van a deliberar acerca de estas iniciativas, sobre todo pues para saber si deben ser aprobadas o no. Básicamente lo que hacen es debatir lo que se les está presentando, ¿verdad? Esta propuesta que está haciendo el presidente, viendo puntos de vista. Entonces, por ahí algún diputado dirá, yo estoy a favor porque esto, o yo estoy en contra, o yo pienso que esto ya está reglamentado en alguna otra normativa, o yo la reformularía de esta otra forma. Entonces van haciendo, pues, todos los puntos de vista que tienen para perfeccionar este proyecto, ¿verdad? Básicamente lo que hacen, hay toda una regla para hacer estos debates, no es como que estén ahí todos hablando al mismo tiempo, sino que cada uno de los diputados tiene un tiempo para presentar su punto de vista, para decir qué es lo que está viendo mal de esa iniciativa, qué es lo que se podría modificar, o por el contrario, también puede decir por qué está bien, por qué debe de ser aprobada, ¿verdad? Hay toda una ley de debates donde se habla cómo deben hacer. Luego, que salen en la tele con sus pancartas y eso, pues no es como lo normal. Precisamente esta discusión es para poder pulir la normativa, para que quede ahora sí que lo más perfecta posible, porque lo que van a buscar ahora es la aprobación. Aquí la Cámara de Diputados, que también se le puede llamar Cámara de Origen, Cámara Baja, lo que piden es la autorización ahora a la Cámara de Senadores para que se pueda convertir la ley. Por eso a la Cámara de Senadores se le llama Cámara Revisora o Cámara Alta. Porque una vez que ya pasó este proceso, que ya los diputados se pusieron de acuerdo, ya pulieron la ley, ya hicieron las anotaciones pertinentes, ya le dieron el visto bueno, pues empieza la segunda palomita, ¿verdad? Que sería la aprobación de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores puede aprobar esta normativa de manera total o parcial. Cuando lo hacen de manera total, pues básicamente queda autorizada para que se apruebe como ley. Y cuando tiene observaciones, propuestas de reformas, adiciones, pues ahora sí que todo lo que consideren necesario, la regresan a la Cámara de Diputados para que hagan esas consideraciones, ¿verdad? A lo mejor un senador dice, no, mira, es que esto a lo mejor podría ir contra la Constitución. La regresan y dice, tienes que poner esta reforma o tiene que hacer las anotaciones tal. Y ya entonces vuelve otra vez a Cámara de Diputados, vuelven a discutir y la regresan a Cámara de Senadores para que ahora sí la autoricen en su totalidad. Una vez que ya se autoriza por Cámara de Senadores, pasa a la siguiente fase, que sería la sanción. Esta es como la otra aprobación, la tercera palomita que necesitamos. Una vez que ya la ley ha sido aprobada por las dos cámaras, se envía al Ejecutivo, al presidente, para que ahora sí promulgue, ¿no? Lo que se llama promulgar. Ordena esta publicación y entonces esta sanción es el acto por el cual el presidente manifiesta su aprobación del proyecto. Normalmente la firma
y pues hace la parte donde dice promúlguese y publíquese. Entonces, este es a lo que se le llama sanción o promulgación. El presidente, si tiene observaciones, la va a regresar a la Cámara de Origen. Si se va a ver, esto no está bien, ya a pesar de que ya lo revisó la Cámara de Senadores, yo pienso que esto sigue estando mal, o esto no va a lo mejor con mi proyecto nacional, y lo devuelve para que sea discutido de nuevo y pues siga otra vez esa cadenita, otra vez pase a Cámara de Senadores y otra vez se lo regrese. Entonces, de igual forma, una vez que el Ejecutivo ya acepta todas estas observaciones, pues ahora se hace esta promulgación. También puede pasar que el presidente rechace las iniciativas de ley aprobadas por las cámaras. A esto se le denomina derecho de veto. El derecho de veto lo tiene el presidente, pues para, a pesar de que ya pasó por esta parte de la aprobación por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, si no va conforme a su proyecto que tiene, puede también rechazar esa iniciativa. Entonces, el Ejecutivo, el presidente, tiene un término para ejercer ese derecho del veto, y si no lo hace, pues quiere decir que ya fue aceptado y entonces ya tiene que hacerse su publicación, ¿verdad? Básicamente tiene que hacer pues la aceptación. Entonces, la promulgación es cuando ya fue aceptado por el Poder Ejecutivo, que no ejerció su derecho de veto. Se procede a esta parte de la aprobación expresa, donde se hace la manifestación, la orden para que se ejecute esta ley. Es decir, a partir de que le da su visto bueno el presidente, ya ordena que sea obligatoria. Toda la normativa tiene que ser publicada. Esta publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación cuando hablamos de normas que son federales, ¿verdad? Una vez que ya la ley fue promulgada, esta debe ser del conocimiento de la población. ¿Cómo voy a hacer que mi población sepa que hay una nueva normativa? Pues podemos pensar en que vamos no sé, a una librería y compramos el código que salió, pero normalmente, o bueno, lo que se tiene que hacer para que sea obligatoria una norma, debe estar publicada en este diario oficial de la Federación. Este es el medio oficial, el medio de comunicación que tienen las autoridades para dar a conocer cualquier cosa a la población, sobre todo, pues avisos de importancia general y normativa que empieza a ser obligatoria. En los estados tienen lo que, bueno, en Aguascalientes, por ejemplo, está el periódico oficial del estado, y cada estado tiene su propia gaceta o su propio periódico oficial. Entonces, en normas que son locales, se tienen que publicar en estos periódicos. Y cuando son federales, en el diario oficial de la federación. Ya es prácticamente digital, tiene su página de diario oficial de la Federación, por ahí te suscribes por un costo, entonces ahí se puede estar recibiendo pues todos los avisos que las autoridades nos dan a conocer como sociedad, que son relevantes y que empiezan a contener normativa obligatoria. En esta publicación se tiene que decir cuándo inicia la vigencia de la norma, que sería el último paso, la iniciación de la vigencia, ¿verdad? Estás publicando esta normativa, pero no me estás diciendo a partir de cuándo es obligatoria. Entonces, aquí nos van a decir a partir de cuándo va a tener fuerza obligatoria para toda la población. En México hay dos sistemas para que inicie la vigencia de una ley de manera sucesiva, que normalmente es como se hacía cuando pues no había como tanta tecnología, ¿verdad? Que empezaba, por ejemplo, en Ciudad de México a los 3 días después de su publicación, y después por cada 40 kilómetros empezaba un día más. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México empezaba el día de hoy, y en Aguascalientes pues a lo mejor en 10 o 15 días. Entonces, este sistema se hace en caso de que no se establezca en qué fecha entra en vigor. Y lo normal ya en nuestros días es que sea un sistema sincrónico. La ley va a señalar qué día inicia su vigencia, y pues en ese día empieza en todos los lugares de su aplicación, en todo el país. Eh, esta vigencia es
es importante porque nos ayuda a nosotros como ciudadanos a saber a partir de cuándo tenemos la obligación de cumplir con esa norma, ¿verdad? Si, por ejemplo, ahorita empieza una norma en donde a partir del día de mañana lo que estamos haciendo, nuestra profesión se convierte en delito, pues todavía podemos hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Pero a partir de la fecha que inicia la vigencia, pues vamos a entender que a partir de ahí ya debemos de cumplir con esa norma y debemos de dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Este, este es como digo, la fuente de derecho más grande porque básicamente de aquí viene toda la normativa obligatoria. Si recordamos, pues el, las normas jurídicas son aquellas a las que el Estado le interesa que cumplamos y por eso es importante saber cómo deben de ser cumplidas. Si la norma no pasó a la sanción, no pasó a la publicación, pues realmente quedó en forma de iniciativa y no es obligatoria para ninguno de los ciudadanos que están en el Estado. Entonces, esto ya si queremos profundizar un poco más, como lo mencioné, está en la Constitución 71, 72, en donde nos va a decir cuál es todo este proceso legislativo. Son artículos muy grandes, pero pues si de pronto nos interesa el tema, vale la pena darles una leída. La siguiente fuente del derecho es la costumbre. La costumbre es la regulación de conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de imposición forzosa, salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional. La costumbre es otra fuente de derecho, ¿verdad? Es esta parte en donde la sociedad hace algo de manera reiterada y pues de pronto se puede convertir en obligatorias, ¿verdad? Es una práctica que se lleva a cabo en la sociedad y pues se considera obligatoria, es derecho que nace del consenso de la sociedad. Hay diferentes tipos de costumbres. La costumbre con arreglo al derecho, que quiere decir que lo que hace la norma es tomar esta costumbre y hacerla obligatoria, como por ejemplo los días de asueto, en donde era costumbre entre la sociedad, por ejemplo, conmemorar que el Día del Trabajo, que la Navidad, conmemorar ciertos días y de esta forma la Ley Federal del Trabajo toma esa costumbre que se viene haciendo en la sociedad y de pronto lo convierte en obligatorio, ¿verdad? A ver, empleador, no es que quieras o no dar el 1 de mayo, es que ya es obligatorio, ¿verdad? La mayoría de las empresas ya lo daba pues por costumbre, pero pues empieza a hacer algo que es obligatorio. También hay norma que puede, o costumbres que pueden ir contrarias a derecho. Aquí la costumbre pues no va a tener ninguna trascendencia, ¿verdad? La ley dice que si va en contra de una norma, no se puede alegar la costumbre, el desuso o práctica en contrario. Entonces, si por ejemplo, pensamos en que, no se nos detienen y decimos, ay, es que aquí nunca hace alto las personas, este semáforo no sirve y pues nunca hacemos alto, pues no podemos alegar algo que es costumbre, ¿verdad? Eh, la costumbre nada más nos va a servir si no va contrario a una normativa y también puede ser de forma supletoria a la ley. Hay ocasiones en que la ley se queda corta, ¿verdad? Quedan ciertas lagunas y entonces la costumbre puede ayudar a complementar esa normativa cuando hay una omisión en la ley o hay una laguna. Aquí también estoy poniendo como imagen un pueblo o comunidad indígena porque precisamente la costumbre también se tiene que respetar en este tipo de pueblos o comunidades por la pues pluralidad cultural. Esto siempre y cuando no vaya en contra de la normativa, ¿verdad? Como ya lo mencioné. Si pensamos, por ejemplo, que dicen, no, es que aquí acostumbramos a casar a las niñas desde los 12 años, pues obviamente esa costumbre es contraria a derecho y no se puede ser respetada. Pero, por ejemplo, si nos dicen, no, pues es que aquí nos organizamos y algunas de las personas hacen la limpia de calles, otras hacen la parte de algún puesto oficial, algún puesto de gobierno, bueno, pues entonces este tipo de prácticas sí se siguen respetando por las costumbres que se tienen en el sistema, pues en su sistema, en su cosmovisión como comunidad.
pero pues siempre hay que ver eso, que no vaya contraria a alguna norma. La jurisprudencia la voy a dejar para la siguiente clase para que no se nos corte el video. Porque luego me dejan a medias. Bueno, lo voy a intentar terminar. La jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales. La jurisprudencia puede ser de dos tipos. Jurisprudencia interpretativa, que su nombre lo dice, cumple con la función de interpretar la ley, y jurisprudencia integradora. La integradora va a cubrir lagunas que puedan existir en las leyes. Básicamente, esta no es como tal norma obligatoria, pero lo que hacen los tribunales, sobre todo tribunales superiores, lo que es Suprema Corte de Justicia, las salas que las componen, tribunales colegiados o juzgados de distrito, pueden de pronto interpretar la norma y darle un sentido para que se pueda entender. Por eso son interpretativas. O también cuando hay alguna laguna en la norma, pues los propios juzgadores nos van a guiar para su cumplimiento. Entonces, por eso es fuente del derecho, porque de pronto un tribunal puede encontrar alguna adecuación en la norma o alguna forma de practicarse. Entonces la jurisprudencia pues nos va a ayudar a entender mejor la normativa, ¿verdad? Muchas veces cuando nos encontramos leyendo una ley, no sé si alguna vez lo has intentado, pues podemos encontrarnos con que leemos artículo primero, segundo, tercero, ya no lo entendimos y ya ahí lo dejamos. Entonces, lo que hace precisamente la jurisprudencia, los tribunales, nos van a decir cómo se debe de entender esa normativa, porque a veces la vemos y, ay, como que no la entendí. O se puede entender de dos maneras, o yo lo entendí de esta forma, pero mi compañero lo entendió de esta otra. Entonces, ya con este tipo de jurisprudencia nos ayudan a entender cómo se debe de aplicar una normativa. Voy a entrar porque a lo mejor podemos pensar, bueno, ¿yo cómo me voy a enterar de las decisiones que está tomando la Suprema Corte, ¿verdad? Si nosotros ponemos en nuestro buscador jurisprudencia, nos va a mandar al Semanario Judicial de la Federación, que es donde se publican aquellas decisiones relevantes que han tomado pues los tribunales superiores, ¿verdad? Y que se puede considerar como jurisprudencia. Anteriormente, por ahí también nos decía que si había 5 resoluciones en un mismo sentido sin ningún en contrario, o cuando había una contradicción de tesis, pues era jurisprudencia. Y si no, nada más era tesis aislada. Aún así, pues es importante saber qué es lo que está resolviendo la Corte para encontrar cómo está avanzando nuestra normativa. Aquí en nuestro buscador podemos encontrar pues lo que nos interesa y nada más mencionar que está compuesta por épocas. Tenemos aquí publicado de la quinta a la 11ª época, actualmente estamos en la 11ª época, y normalmente pues vamos a encontrar lo más reciente, ¿verdad? De la 9ª a la 11ª. Si buscamos, por ejemplo, enfermería, pues aquí nos va a decir qué decisiones relevantes ha habido en este ámbito, de qué época es y qué es lo que se tiene que interpretar. Por ejemplo, aquí nos habla de aguinaldos, conceptos que deben tomarse en cuenta para conformar el salario nominal, que debe servir base para su pago, objeción de conciencia, acta administrativa, víctimas de violencia sexual. Si nos vamos, por ejemplo, a uno de la 11ª época, aquí ya nos indica hechos, cosas que no tienen las demás épocas. Primero viene el título, ¿verdad? Como para saber qué es lo que vamos a estudiar. Acta administrativa por actos de violencia sexual contra una mujer. Al juzgar con perspectiva de género, la autoridad laboral debe prescindir de la ratificación para su perfeccionamiento en aras de proteger los derechos de las víctimas, aun cuando no sea parte de la relación de trabajo subyacente. Aquí nos está dando el título y nos da los hechos.
En un juicio se dilucidó la rescisión laboral derivada de una denuncia por conductas de un trabajador que se desempeñaba como auxiliar de enfermería, que consiste en actos de violencia. Bueno, aquí nos dice qué se trata, qué llevó a esta sentencia, ¿verdad? Porque estamos hablando que sentencia, pues naturalmente empezó por una demanda. ¿Qué demanda se usó? ¿Qué criterio jurídico se utilizó y por qué se utilizó este criterio jurídico? ¿Qué tribunal emitió esta sentencia? Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del cuarto circuito, ¿no? Tribunal colegiado de circuito. Y ya si queremos leer toda la sentencia, como para saber bien el chisme, aquí nos dice amparo directo 1848-2021 de este tribunal. Nos podemos ir y buscar la ejecutoria. ¿Cuándo se publicó? 26 de mayo del 2023 en el Semanario Judicial de la Federación, que es donde se publican todas estas tesis relevantes. Si buscamos, por ejemplo, este, pues cualquier palabra nos va a arrojar diferentes sentencias. Entonces, aquí dependiendo de lo que queramos saber, pues lo buscamos, ¿no? Préstamos personales, acción causal, caducidad de la instancia, divorcio, pensión compensatoria. Nada más hay que checar de qué época es, porque las que son de épocas más viejitas no trae como la, el resumen de los hechos ni el criterio jurídico, vienen un poquito diferentes y pues de todos modos hay que saber leerlas, entenderlas. Nada más que aquí todo está muy actualizado, todo es de la onceava. Y pues de esta forma nosotros podemos encontrar cómo se puede entender la normativa, podemos interpretarla, cómo podemos pues aplicar esa legislación que es obligatoria, pero ya en un caso en concreto. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, ninguna. Perfecto, entonces pues nada más te encargo la parte de las tareas y del examen para poder estar a mano con este primer parcial. Muy bien, Nos vemos la está siguiente bien. semana, que estés bien, hasta luego. Igualmente, gracias. Bye. Bye.